Hola mis queridos pintores, qué alegría poder saludarlos, darles la bienvenida y sobre todo agradecerles por llegar a ver este nuevo video. Hoy estaré dibujando este retrato que, a pesar de que tiene ángulos difíciles, pues al unir los métodos de Loomis y Reilly se hará un poco más sencillo. Si quieres aprender cómo se hace, ve conmigo durante el video porque lo estaré mostrando paso a paso. Y te agradeceré que si te gusta el video, entonces me dejes un like y sobre todo si es primera vez que me ves y quieres aprender cómo unir estos métodos, pues entonces suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los videos que publico cada semana. También, si quieres unirte al grupo de Telegram Art Cofe Academia, entonces estaré dejando el enlace en la descripción del video. No perdamos más tiempo y vamos a dibujar. Comencemos como ya he explicado en videos anteriores, con una línea central vertical y una horizontal, por supuesto, según la inclinación del rostro que vamos a dibujar, y luego pues un círculo que tomará el 90% del rostro. Luego dividimos en 6 partes iguales este círculo hacia arriba y hacia abajo para determinar las líneas de la coronilla donde nace el cabello, el centro de la frente, las cejas, el tabique nasal, la nariz y los labios. Tomamos la medida de 2 de estas partes y la proyectamos a la derecha y en este caso para dibujar un óvalo que será la parte plana del rostro, donde está la sien y la oreja. Tomamos la mitad de este círculo y la proyectamos a la izquierda para marcar el borde izquierdo del rostro. Ahora, la medida que hay entre la línea de las cejas y la nariz para proyectarla hacia abajo y así tener aproximadamente donde está el mentón. Dibujamos la silueta del mentón y donde aproximadamente está la línea central del rostro. Recuerda que el ancho de los ojos es aproximadamente la medida que hay entre la línea de las cejas y el tabique nasal. Hagamos las líneas principales un poco curvas para garantizar el volumen del rostro. Y por supuesto, entre la línea de las cejas y el tabique nasal tenemos la línea de los ojos y entre la línea del tabique nasal y la nariz, pues la línea de la punta de la nariz. Vayamos formulando donde aproximadamente termina el turbante y poco a poco, antes de comenzar a tener dolores de cabeza con los detalles de los ojos y los demás rasgos faciales, pues hagamos un retrato psicológico dibujando la silueta del modelo, el cuello, la ropa, la barba. Esto ayuda mucho en la ubicación del retrato en el papel.
Luego del retrato psicológico, pues entonces estamos listos para aplicar el método de Reilly al retrato y de esta manera ajustar los rasgos faciales y lograr el parecido. Observa cómo lo hago y lo más importante es que la única manera de memorizar cada una de estas líneas es practicar continuamente. Y ahora, luego del método de Reilly, pues es momento de dibujar los detalles del rostro, una de las partes más emocionantes e importantes. Es momento de darle luz y sombra al retrato y para esto voy a utilizar un lápiz de carbón sepia oscuro, uno negro, tiza blanca y esfuminadores.
Vamos a darle luz y contraste utilizando la tiza blanca.
Y ahora trabajemos en la ropa para darle luz y sombra y un poco de volumen. Este retrato ya está casi listo. Unos retoques finales, limpiamos algunas líneas y ya está listo. Espero que te haya gustado el resultado final. Si estás comenzando en el dibujo del retrato y los dibujos no te quedan como esperas, no te preocupes, no te desmotives, solamente debes seguir practicando y tener disciplina. También puedes observar mi lista de reproducción, lecciones de retrato e ir aprendiendo paso a paso cómo dibujar retratos uniendo los métodos de Loomis y Reilly. También te invito a que te unas a mi grupo de Telegram Art Coffee Academia. Allí podrás compartir con personas de todo el mundo, observar sus dibujos, enviar tus trabajos y por supuesto obtener mis consejos personales. Estaré dejando el link en la descripción del video para que te unas ahora mismo y seas parte de nuestra familia. También puedes seguirme en Pinterest y en Instagram. Allí podrás observar parte de mi trabajo, mi proceso creativo y mi trabajo como profesor en la escuela de pintura donde trabajo y el desarrollo de mis alumnos. Y si te ha gustado este video, entonces espero que me dejes tu like, sobre todo si ya estás suscrito a este canal. Pero si es primera vez que me ves, entonces te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que publico cada semana. Y estate atento porque en próximos videos te estaré enseñando cómo dibujar rostros de niños en la posición de 3/4 y cuadros para interiores para que sigas creciendo como artista y ganes tu propio dinero. Comparte este contenido para llegar a otras personas y que nuestra familia siga creciendo. Por ahora te dejo con estos dos videos y nos vemos en la próxima.